Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Con mucha alegría volvemos a recibir a Alicia Ardila con un tema que es fascinante y que nos va a ayudar mucho como personas. Bienvenida, Alicia. Buenas noches, muchas gracias, Susana. Una alegría estar otra vez con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este rato de reflexión con ustedes. Sí, pero además, como vos decís, es tan placentero y la gente después se queda pensando y que es un lujo. Hoy en día cuando te dicen me quedé pensando, aprendí y bueno, me parece que, bueno, aparte vos sos, como siempre lo digo en el grupo que estoy, muy didáctica, muy curiosa y creas también un clima muy afectivo. Y si no hay eso, no hay aprendizaje. Y creo que, bueno, el programa tiende un poco, digamos, a que la gente siga teniendo ganas de aprender, de descubrir y de poder hacer entre todos, ¿no es cierto?, esto que es el programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que vamos a empezar por mostrar una imagen. Adelante, Adrián. Esa imagen fue un disparador, un gran disparador para muchísima gente y también un gran disparador para mí. Todos han reconocido el cuadro de Magritte, La traición de las imágenes. Y está en francés. Volvelo a poner, Adrián, por favor. Esto no es una pipa, nos dice. Exactamente, está en francés. Y es Ceci, no es pip. Cuando yo me detuve frente al cuadro, fueron un montón de sensaciones y un recuerdo. El recuerdo de una carta que Vincent Van Gogh le escribe a su hermano Theo, en la que pone: si yo pudiera decirlo, no lo pintaría. Esa necesidad de comunicar algo y esa conciencia de que la palabra no es suficiente, que nunca damos cuenta de la realidad, de la multiplicidad, de la maravilla del mundo con las palabras. Y Magritte acá nos estaba diciendo, esta imagen, una pipa, no es una pipa. Y Borges tiene un maravilloso texto que se llama Una rosa amarilla, en la que cuenta que un gran pintor, un gran escritor, un gran poeta, está muriendo en un lecho muy adornado, un lecho español, y escucha el ruido de una fuente que está abajo, el ruido del agua, y en ese momento alguien pone sobre su mesa de noche un vaso con una rosa amarilla. Y el poeta ve la rosa como nunca la había visto. Y se da cuenta que el que había escrito de tantas maneras la rosa, pompa del prado, flor del jardín, que había hablado tanto de la flor, nunca había dado cuenta de la flor. Todas eran palabras.
nada más que palabras, que la verdadera esencia de la rosa solo estaba en la rosa y no había palabras para dar cuenta de ellas. Y Borges dice, eso sintió Marino antes de partir, y esa iluminación quizá también la tuvo Dante. Y en la comedia hay un momento en que Dante nos dice, no es cosa de tomar en vano contar el hondón del universo. Otra forma de decir, realmente las palabras, este maravilloso puente con el otro, porque por sobre todas las cosas, la palabra es un puente hacia el otro, es la forma de estar, de acercarnos. ¿Es suficiente? Y cómo no reflexionar sobre la palabra junto con Borges cuando Borges construye un universo de palabras. Foucault, que coloca un fragmento de un texto de Borges en el prólogo de su libro Las palabras y las cosas, habla a partir de la lectura de Borges de la débil ilusión ligada a las palabras y las cosas. Miren qué lindo, débil ilusión. Entonces vamos a unir a Marino, que nombró de tantas maneras la rosa, a Magritte, que dibujó una pipa que no es una pipa, a Dante, que supo que nunca tendría palabras suficientes para lo que estaba sintiendo, y a Borges, que nos dice infinitamente que las palabras no le alcanzan y nos deja una obra magistral en palabras. Bueno, esa fue la idea de la traición de las palabras. Creemos que la pipa es la pipa cuando la vemos. Yo suelo jugar con una definición, a ver si ustedes, vamos a jugar juntas, Susi. Yo voy a darte una definición. Insecto de boca chupadora con 2 pares de alas cubiertas de escamas y generalmente de colores brillantes que constituye la fase adulta de los lepidópteros. Mirá qué bien. ¿Pudiste imaginar una mariposa? Imposible. Nada más lejano a la maravilla de una mariposa que un insecto lepidóptero de boca chupadora. El mundo y nuestra pobre forma de describir el mundo, ese abismo increíble entre la creación humana y la creación divina. Bueno, este fue el puntapié inicial para la charla de hoy. Fíjate que Borges dice, todo lenguaje es falso porque solo puede construirse con la representación de algo que ya fue. Cuando habla de los espejos, ¿no? Que utiliza, es una apariencia. Esto es muy importante para lo que nosotros estamos viendo, incluso en la clínica, que los chicos no tienen lenguaje. Pero cómo lo manifiestan de otra manera, ¿no? Por los sentidos, por la percepción. Y él acá pone, ¿no? Que todo el lenguaje es falso porque solo puede construirse con la representación de algo que ya fue. A ver, la rosa que estaba sobre la mesa nunca la había visto de esa manera. Entonces, ¿qué significa, no, la traición de las palabras? Yo estoy pensando en esta unión que vos hacés en un chico que no puede verbalizar una angustia
y de pronto le das un títere y el títere sí habla. Sí, claro. O el muñeco juega y en el juego del muñeco está la agresión que él recibió y a la que no le puede poner palabras. Totalmente. Por eso también es muy importante que en este caso el terapeuta, ¿no?, sepa cómo llegar no solo con las palabras, el silencio, esas personas que nunca pudieron ser escuchadas ni poner en palabras. Entonces, ¿Cómo escuchamos los silencios? Claro, pero por ejemplo con Borges, ¿no?, que ahora lo vas a desarrollar, pero cuando él dice, ¿no?, la palabra es la llave para abrir un mundo pleno de significados y sentidos, ¿no?, donde él construye después tanto prosa, verso, en poemas, ¿no? Dice, pero no alcanza esto, pero aparte. No alcanza. Vamos a ir viendo distintos artículos de él dentro de lo que es el programa, ¿no? Donde cómo utiliza, cómo la palabra a veces puede ser terrible, pero no quedarnos solo. Vos fíjate que en los grupos que Alicia hace, que son maravillosos, y siempre los recomiendo, después de la clase hay como una media hora, y cada uno tiene una significación distinta de la palabra de Borges. Hay cosas en común y hay otras cosas distintas que tiene que ver con el inconsciente colectivo e individual. Pero eso es lo magnífico, ¿no?, que es ese juego. Por eso te dejo, para abrir un poco, ¿no?, ¿qué significa, digamos, la palabra en él? ¿Cuáles son las limitaciones, la función creadora? Borges lo expone maravillosamente, tal vez en su obra más conocida, que es el Aleph. En el momento anterior a contarnos qué es el Aleph, Borges personaje, nos dice: comienza ahora mi desesperación de escritor. ¿Cómo voy a poner en la sucesión, porque el lenguaje necesariamente es sucesivo, algo que se da solo en la inmediatez, que ha acontecido en un instante, que es un poco lo que nos pasa con los sueños? Nosotros, cuando contamos un sueño, ya estamos informándolo. Él dice que escribir es una forma de soñar y que uno tiene que tratar de soñar necesariamente las palabras, ¿no?, para poder desempeñar tareas diversas, en la prosa y en la poesía, dice él. Sí, es una manera de soñar, sin duda, porque el sueño del artista es un sueño creador, es un sueño que impone algo más al mundo. Por eso es creador. En esa confesión de imposibilidad de dar cuenta de la totalidad, Borges reconoce que el lenguaje, como pobre creación humana, requiere, primero, que haya una experiencia previa, porque si el otro no sabe a qué hago referencia, es imposible la comunicación. Y requiere... Sí. No, me haces acordar, hay un autor que es Ferenczi, que habla de traducción de lenguas, ¿no?, que quiere decir cuando el adulto no descifra lo que dice el niño, lo que le pasa. Claro. Entonces, como de alguna manera no puede nominar, no hay nombre. Entonces, el chico ya en un grado más patológico, el autismo, cuando no habla. Claro, no puedo ponerlo en palabras. No sé qué es esto. Nunca tuve experiencia de esto. ¿Cómo lo llamo? Tenemos que conocerlo para llamarlo. Platón nos diría, si el alma en el topos urano
no hubiera visto la belleza, el hombre en el mundo no reconocería la belleza. Pero cuando le piden que explique la belleza, las palabras no le alcanzan, tiene que recurrir a esa visión directa que tuvo en el Topos Urano. Borges ha visto el infinito universo sin superposición, sin alteración alguna, sin tiempo o con todo el tiempo, el ayer, el hoy, el mañana, todo eso encerrado en una pequeña esfera. ¿Cómo lo digo? En un lenguaje sucesivo. Y se resigna a que no va a poder hacerlo, pero lo único que tenemos es el lenguaje. Entonces, lo pondré en palabras y nos dice con esa humildad supina de Borges, algo recogeré. Y Borges es un continuo jugador con las palabras, de que la palabra abrace, envuelva, que dé cuenta, no directamente, porque yo sé que nunca accederé a la cosa en sí, pero voy a tratar de darle un marco para que vos puedas acercarte un poco. Mira, en uno de sus cuentos, para describir al protagonista, dice, le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Sí. Y vos te quedas de espaldas. Entonces nos sentamos a conversar y decimos, ¿cuánto está diciendo? Y es el recuerdo de un mal amor, es el recuerdo de un dolor, y somos 10 y entre los 10 formamos 10 visiones distintas. Es un poco lo que decía Husserl que teníamos que hacer para acercarnos al objeto. Infinitos escorzos, infinitos puntos de vista, porque uno no lo agota nunca. Y para cada uno de nosotros la cicatriz rencorosa tiene una avalancha de significados y cuando lo conversamos con otros seguimos aumentando. Tal cual. Pero además vos hablabas del Aleph, ¿no? Y él empieza ahí con un epígrafe, que creo que es importante para la gente que por ahí nunca leyó a Borges, y los que lo seguimos leyendo y aprendiendo. Borges siempre pone un epígrafe y los paréntesis. Y en el Aleph, ¿no? Cuando pone el epígrafe, ¿te acordás? Hay 2 epígrafes en el Aleph. Exacto. Es el único cuento que tiene 2 epígrafes. El epígrafe en Borges es un faro que te dice, yo voy a hablar de esto, fíjate a dónde ilumino, porque ese es el camino. Por supuesto, sus epígrafes... es como el paso que nos lleva, ¿no? A otro. El laberinto, sí. Claro. Ahora, en el Aleph, increíblemente hay 2 epígrafes. Sí. Mi preferido es el que toma de su gran amigo Shakespeare, que es una línea de Hamlet. Sí, sí. Puedo estar encerrado en una cáscara de nuez y ser el rey de un espacio infinito. ¿Por qué? Porque justamente en esa pequeña esfera que tiene el tamaño de una cáscara de nuez, está contenido el universo. Y después, en el segundo epígrafe, nos va a hablar de cómo podemos marcar el tiempo, qué es hay una hora, ahora, este presente ya es pasado, ya nos atravesó. Que es cuando él dice, ¿no? Toda novedad no es otra cosa que olvido, ¿no? Eso sí, sí. Cuando nos habla de que todo
lo hemos olvidado. Bueno, es muy platónico. Todo lo hemos visto en el topos Urano, y el alma, nos decía el buen Platón, al atravesar el río del olvido, el leteo, perdía esas imágenes, pero no las pierde del todo. Por eso cuando ve una flor, siente la reminiscencia de lo que vio, el recuerdo. Por eso creer que aprendemos es volver sobre algo que ya tuvimos y olvidamos. Y ahí estaríamos otra vez en un tema maravillosamente borgiano, memoria y olvido. Esos dos hermanos que caminan juntos y que se necesitan y que necesitamos. Memoria y olvido. Sí. No sé si querés que nos centremos, yo ahora pensando en las palabras, algo que a Borges lo ha tocado mucho y que siempre, aunque sea entre líneas, hay una alusión. Vos bien decías antes la importancia del paréntesis en Borges, porque... No, explícalo, Ali, explícalo porque hay gente que no sabe, o sea, cuando los paréntesis en Borges son un énfasis, es una ayuda que te da para decir, presta atención a esto. Es una llamada de atención. Mirá, acá hay algo muy importante. Puede parecer baladí, para usar las palabras de Borges, pero tenedlo en cuenta, porque el paréntesis es una forma de, estamos hablando de lo que hay detrás de las palabras, es casi una forma de ocultamiento. Encierro entre dos paréntesis algo que es muy importante y que la mayoría no se dará cuenta, pero para aquel que aguza la mirada, que quiere indagar, ahí está, esperando que lo descubras. Esa maravilla del paréntesis o del acaso. Borges juega mucho con la palabra acaso. Borges era un enamorado de las palabras, pero más, por sobre todo, era un enamorado de la palabra oral, porque en el comienzo todo fue oral. Y acá vuelvo a lo que quería plantearte antes, cómo entre líneas deja ver a los ojos que están hurgando cuáles son los temas importantes. Hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra crea, la palabra da vida. La palabra, y mira vos en tu profesión, la palabra que rompe la tiniebla, cuando yo puedo decir qué me pasa, cuando puedo verbalizar, cómo salgo a la luz. La palabra rompió la tiniebla y sacó la luz a la superficie. Es absolutamente completa la idea. Nosotros decimos, y vos lo has escuchado muchas veces cuando la gente dice, pero es muy difícil, Borges, ¿no? Bueno, yo siempre digo, Alicia sabe cómo empezar, como para que la gente no lo sienta así, pero que se une un poco con lo que nos pasa a nosotros en la clínica. Cuando la persona habla de lo, digamos, tiene bronca y rompe cosas, un chico o un adulto ejerce la violencia, no puede representar, no puede simbolizar. Bueno, esto es lo que pasa. Borges justamente nos lleva, por eso, a la importancia que es llegar a la representación. No basta, porque yo diría, bueno, no sé, la rosa es amarilla. No. ¿Qué significa
sensación, qué sentido le doy yo. Pero cuando fue el sentido muy doloroso, la persona no puede. Entonces No, carga. está en la oscuridad. Por eso digo, exactamente, ¿no? Está en la oscuridad. Sí, Sí, cuando vos, bueno, no sé cómo lo tenés armado, ¿no? Lo que estabas hablando, pero cuando él habla en La Rosa de Paracelso, ¿no? El ejemplo del discípulo, ¿no? sí. La verdad que yo lo tengo acá porque hay cosas que Es son, conmovedor. sí, Es no sé si lo tenés o conmovedor. por ahí esto no está preparado así tan, No, entonces no, no. Nosotros trabajamos sin red. sin libreto, sí, Claro, hay estamos. pero ahí, no sé si lo tenés por ahí, pero dice, el camino, bueno, no sé si lo querés contar vos, bueno. ¿Sabés que acabo de perderte? Yo te veo y te Vos me escucho bien. ves, yo acabo de Sí. perderte. Acabo de perder la imagen. Eh, Así A que ver, no sé. Estamos bueno, evidentemente no importa, estamos sin red y yo no sé qué hice, si es que hice algo. Ahí volvimos. Ahora, ¿sí? bueno, continuamos. Con la Rosa de Estábamos Paracelso. hablando que es La Rosa de Paracelso, y no sé si, bueno, explica un poco de qué se trata, porque hay 2 o 3 frases, no hay más, pero bueno, algunas que yo tengo acá al escrito, pero bueno, si querés vos Sí. comentar, para ver la importancia, la significación de la palabra. La historia, bueno, Paracelso, recuerdan ustedes, era un alquimista, para muchos un mago, para otros un precursor. Y bueno, fue el precursor de la homeopatía. Consideraba fundamental el tema del amor y del odio. Eh, Bastante perseguido por justamente acusado de mago, Borges retoma esta idea de justamente en un epígrafe una referencia a un escrito, uno de los escritos de The Queens, que habla de aquello que está oculto, de cómo puede volverse a la vida algo, porque se decía del mago Paracelso que era capaz de hacer resurgir una rosa de las cenizas, o sea, de la destrucción hacer surgir la vida otra vez. Y en ese epígrafe se hace mención al invento de los rayos X que permitían ver algo que estaba desaparecido. Por ejemplo, ver cuáles habían sido los trazos iniciales de un pintor antes de pintar la obra. Una cosa fantástica para los que estudian la pintura porque veían los bosquejos. Eso gracias a la ciencia. Y destaca ese epígrafe, Borges, que lo que antes parecía imposible, parecía cosa de magia, ahora ocurría. Y nos dice que Paracelso está muy viejo, muy cansado, y le pide a Dios, a su Dios, a cualquier Dios, que le envíe un discípulo. Un discípulo es una forma de la eternidad, porque es en cierta forma un eco que nosotros mismos preparamos. Yo le enseñaré a otro a ver con mis ojos, a hablar con mis palabras y en su ver y en su hablar yo seguiré estando en el mundo cuando ya no esté. Una forma de eternidad.
tal vez la única aceptable. Paracelso quiere dejar lo suyo al mundo. Está solo, viejo, en un sótano, y escucha que golpean a la puerta, y ahí ingresa un joven que trae una bolsa de monedas de oro y tiene algo en su mano que esconde un poco detrás, y le dice que quiere ser su discípulo, que va a dar su vida, que quiere aprender y caminar con él, y que le trae toda su fortuna, todo lo que tiene, que es esa bolsa de monedas de oro, para que lo acepte. Y a Paracelso le extraña esa mano detrás de la espalda, y más le extraña cuando nota que en esa mano hay una rosa. Paracelso le dice, ¿para qué le trae oro? Si lo considera un mago, un alquimista, él puede transformar en oro cualquier metal, no es oro lo que necesita. El discípulo le dice que es su manera de demostrarle que va a dar todo por él. Sí, discúlpame, Sí. me parece. Dice, ¿me crees capaz? No. Si me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro y me ofreces oro, no es oro lo que busco. Y si el oro te importa, no serás nunca mi discípulo. El oro no me importa, responde el otro. Estas monedas no son más que una parte de mi voluntad de trabajo. Quiero que me enseñes el arte, quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la piedra. Entonces, Paracelso le dice, el camino es la piedra, el punto de partida es la piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta. Es la meta. Y ese es un tema fundamental en Borges. La meta. La meta es el camino, es lo que transitamos todos los días, es cada día, es cada instante. La meta es como el horizonte, es la utopía que nos sirve como faro para saber que tenemos que seguir caminando, pero no se llega nunca. En el momento en que alcanzaste la línea del horizonte, se terminó tu vida. Porque la busca, como la llama Borges, tiene que ser eterna. Si te quedaste en la grafía fría y vacía de las palabras, si no lograste atravesarlas, no podrás nunca caminar al lado del maestro. Y la disputa, la discusión que tienen después, porque el discípulo insiste en que Paracelso manifieste su poder. Y una de las líneas más hermosas que ha escrito Borges, el discípulo le dice, todos dicen que puedes hacer resurgir la rosa de sus cenizas, quiero ver el prodigio. Y Paracelso le dice, ¿en serio pensás que algo puede destruirse? Por supuesto. ¿Vos creés que en el paraíso alguien puede destruir una brizna de pasto del paraíso? Y el discípulo, muy enojado, le dice, no estamos en el paraíso. Ah, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, en la tierra, todo puede ser destruido, enfatiza el discípulo. Y Paracelso, con la humildad de un grande, le dice, ¿Dios pudo haber construido otra cosa que no sea el paraíso? Qué buena pregunta. Fíjate entre líneas cómo nos lleva a pensar también en la divinidad. Claro, esto enoja al discípulo y le dice,
no estamos en el paraíso. ¿Y en qué otro lugar que estamos? ¿No comprendés que la caída es que estemos en el paraíso y no podamos verlo? Que no nos demos cuenta. Fíjate el tamaño de esta reflexión. No, es impresionante. Por eso pensé que era importante. Estamos en el paraíso, en el mejor de los mundos. No nos damos cuenta. Es la ceguera. Lo está diciendo un hombre que hace 30 años que no ve. Nuestro problema es la ceguera. No nos damos cuenta, pero está acá, la maravilla. Es la rosa amarilla que el poeta Marino no vio, no pudo ver. Bueno, maravillosamente te cierro el cuento para los que no lo conocen. El joven discípulo se da cuenta que cree que Paracelso es un charlatán y decide irse. Y Paracelso ya sabe que sin fe jamás será su discípulo. El joven tira la rosa al fuego y espera que Paracelso haga algo, y la rosa se consume. El discípulo junta esas monedas para no ofender a Paracelso y se va junto con sus monedas con la promesa de que si algún día comprende mejor, volverá. Y luego que vuelve a quedarse solo Paracelso, vuelca las cenizas en la palma cóncava de su mano y dice unas palabras. Y la rosa floreció. Dice unas palabras. Volvemos a la palabra que da vida, a la palabra que corre el velo de malla que oculta la realidad. Otra vez volvemos por la palabra a ver la rosa. Otra vez la palabra rompe la oscuridad, rompe las tinieblas y nos deja la luz. ¿Cómo no vamos a considerar la palabra un don? Y ahí dice, hablo de la palabra que nos enseña la ciencia de la cábala. Otro tema que apasionó siempre a Borges. La palabra que encierra, que es el origen de hágase la luz y la luz se hizo. La divinidad crea a través de la palabra. El nombre de Dios, el nombre secreto de Dios que creen los cabalistas, está entre las letras de los libros sagrados. Y bueno, ahí está el trabajo de los cabalistas, combinar las letras para encontrarlo. Y quien encuentra el nombre, y volvemos a los griegos. Bueno, nunca nos fuimos de los griegos, cambiamos los idiomas, pero el pensamiento siempre es griego. No en vano Borges decía que todos somos griegos en el destierro. Volvemos a los griegos y a el hecho de que quien tiene la palabra tiene la cosa, tiene la esencia de las cosas. Esa es la maravilla de un mundo de palabras, construido con palabras. ¿Me permitís que lea algo que dice Borges? Sí, claro. Jovencito Borges, sobre las palabras. Mira, en Inquisiciones dice esto. Pienso que las palabras hay que conquistarlas y que la aparente publicidad que el diccionario les regala es una falsía. Que nadie se anime a escribir suburbio
sin haber caminoteado largamente por sus veredas altas, sin haberlo deseado y padecido como a una novia, sin haber sentido sus tapias, sus campitos, sus lunas a la vuelta de un almacén, como una generosidad. Yo he conquistado ya mi pobreza, yo he reconocido entre miles las 9 o 10 palabras que se llevan bien con mi corazón. Yo he escrito más de un libro para poder escribir acaso una página. La página justificativa, la que sea abreviatura de mi destino, la que solo escucharán tal vez los ángeles censores cuando suene el juicio final. La palabra que sea el símbolo de mi destino, la palabra que me justifique. ¿Qué importancia tiene entonces la palabra en el ámbito de la comprensión del mundo, del puente hacia el otro y en la búsqueda de lo religioso también, de la religiosidad? Porque también la palabra nos ayuda a vernos hacia adentro y a mostrar lo que tenemos dentro. Yo me acordaba del golem, ¿no? Sí, exactamente. Una combinación de letras, ¿no? O sea, a ver si podés decir algo de eso. Bueno, la leyenda del golem, yo les comentaba antes que, te lo voy a decir como lo cuenta Borges, que Borges, recordemos, ser un agnóstico, pero tenía un profundo respeto por la fe de los otros. Con lo cual sus palabras siempre están cargadas del máximo respeto. Él quiere acercarse al sentir religioso de los hombres. Y la cábala le interesa muchísimo, pero le interesa muchísimo más aún como método. La historia de Borges lo llama como una especie de superstición de la cábala, que no es la palabra indicada, porque, tenemos que tener en cuenta que él no tiene la fe. En el paraíso, Adán conversaba con Dios. Y Dios le da a Adán la posibilidad de nombrar todas las cosas. Es el que le pone nombre a las cosas. Adán conversa con Dios y sabe su nombre. El pecado hace que Adán sea expulsado del paraíso y el nombre de Dios le es borrado de su cabeza. Ya no puede recordarlo por esta vieja creencia que el que tenga el nombre, el que posee el nombre, posee la cosa. Si yo tengo el nombre de Dios, puedo de alguna forma transformarme en creador como Él, sobre todo porque Dios creó a través de la palabra. El hecho es que en las escrituras, en los libros sagrados, está el nombre sagrado de Dios, pero está mezclado para que los hombres, lo borró de la mente de Adán, y para que los hombres no lo encuentren, mezcló las letras. Los cabalistas, que son normalmente rabinos que dedican su vida al estudio de los textos sagrados, hacen todas las combinaciones posibles de las 4 letras que forman el nombre de Dios. Y hay muchas leyendas sobre el golem. Borges recoge en uno que para Bioy Casares era su mejor poema, que es el golem, esta leyenda, que cuenta que un rabino, Judá León, alcanza un día el secreto nombre de Dios.
arma un muñeco con barro y dice el nombre, que es la clave. El maravilloso poema comienza diciendo, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y nos cuenta que en las profundidades de la judería, el rabino Judá León hacía las combinaciones, permutaba las letras y alcanza. Crea un muñeco de barro, dice la palabra y el muñeco se anima. Él lo hace con la idea que el golem, esa figura casi humana, liberara al pueblo de Israel. Pero, se lamenta Borges, algo salió mal. Un error hubo en la grafía o en la articulación del sacro nombre. Luego de tan alta hechicería, no logró hablar el aprendiz de hombre. El rabino lo cuidaba como a un hijo y le enseñaba todas las cosas. Le decía, esta es mi mano, esa es la tuya, este es mi pie, ese es el tuyo, esto es arriba. El pobre artificio se encontró de golpe en un mundo de sonidos, de palabras, de colores, de cosas que no entendía. Fíjate lo que es la leyenda. El muñeco que arma es un mancebo. Adán tampoco es un bebé, es un joven. O sea, se cumple, se repite la historia de la creación. Pero el golem no aprende a hablar. Y por más que el rabino se esfuerza, dice Borges, solo logró que la criatura barriera bien o mal la sinagoga. Y iba detrás de él todo el día, lo perseguía y lo imitaba. Y si el rabino rezaba, él rezaba, y si el rabino se inclinaba, el golem se inclinaba. Y Borges, que siempre le da una vuelta más, dice, en la noche, en la luz vaga, el rabino miraba a su golem con ternura y se preguntaba por qué no se había quedado en la inacción, por qué había la larga serie de causas una más. ¿Por qué dejé la inacción, que es la cordura? Y Borges dice, ¿quién nos dirá las cosas que pensaba Dios al mirar a su rabino en Praga? Así como Judá León veía a ese fatídico hijo que solo podía barrer, que somos nosotros a imagen de la divinidad. Y es el abismo entre la creación divina y la creación del hombre. Lo fantástico es que en la leyenda del golem, el golem nunca habla. Al golem le son negadas dos cosas: la capacidad de reproducirse y la palabra. La palabra, esa cosa tan humana, el abismo entre el animal y el hombre. La palabra es sin duda un don que se nos ha dado, y es la palabra lo que nos separa de todo el resto de las criaturas de la creación, porque un niño y un mono se desarrollan igual, parecidísimo, como van creciendo y aprendiendo, hasta que el niño tiene lenguaje. Claro, por eso es grave lo que pasa ahora, que cada vez hay menos palabras, menos lenguaje, ¿no? Se ha disminuido a 200 palabras a veces. 200 palabras. No, eso quiere decir terrible, ¿no? Pero pensamos
con 200 palabras, porque nuestro lenguaje es la forma en que pensamos. Exactamente. Está directamente ligado. La reducción del lenguaje es la reducción de la condición humana, por sobre todo que es la razón. Si no puedo hablar, no puedo pensar. El golem solo aprendió a barrer. Alicia, nos Sí. quedan 9 minutos y yo quisiera que, bueno, hagas el cierre como siempre, como vos quieras, pero además Alicia va a dictar cursos en verano y que me parece importante que, bueno, algunos presenciales, otros no, pero cómo la gente se puede comunicar con vos, bueno, y después haces el cierre del programa. Vamos a poner el flyer, ¿no?, de los cursos, como vos quieras. Ponemos el flyer al final. Al final ponemos el flyer de los cursos presenciales que voy a estar dictando en enero y febrero en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, en Cava. De todos modos, voy a continuar con los cursos virtuales, que 2 o 3 cursos semanales, que son la posibilidad de que todos aquellos que estén lejos se reúnan a conversar, a recorrer las páginas de Borges con nosotros. Por suerte tenemos muchos compañeros en muchas partes del mundo que nos dan... Eso iba a decir porque, bueno, hace pocos días tuve la satisfacción de encontrarme con 2 compañeras, una mujer de 94 años de Panamá que está en México con su nuera, y que todo esto tiene que ver con los grupos de Alicia, ¿no? Increíble. Sí, como vos con Liliana en Londres, bueno, pero digamos como que la palabra es tan importante de cómo nos podemos poner a pensar juntos, ¿no? La significación que puede tener la palabra, que no va a ser la única verdad, como dice Borges, ¿no? Es que no hay una única verdad, pero es el puente. Exactamente. Te dejo a vos el cierre y después explicar un poco. La palabra es el puente al otro, es lo que nos hace sentir humanos. Para Borges, el universo estaba compuesto de palabras y él construyó un universo de palabras. Borges es un poco la Sherazade de Occidente. En el Oriente, ¿recuerdan ustedes en los cuentos de las mil y una noche? La Sherazade es la joven, el visir todas las noches tomaba a una mujer y como había sido engañado una vez a la mañana, la hacía decapitar. Y hasta que le toca el turno a Sherazade, que le cuenta una historia. Y esa historia se enlaza con otra historia que deja inconclusa. Entonces, con la magia de la palabra y de querer saber cómo continuaba la historia, el rey hace que no la maten y vuelve a tener una noche con ella. Y ella va a cerrar la historia y va a comenzar otra. Esta imagen maravillosa de lo eterno, de una historia saliendo de otra. Si ustedes leen Las mil y una noches, toda historia deja planteada una próxima, como un continuará. Y así Sherazade, con la palabra, le gana la cimitarra. Borges, con este universo de palabras que construye, le gana al dolor que el mundo le da. Porque el mundo fue duro con Borges. Era una persona que
que fue muy criticada, dejada de lado, distinta. Él era diferente. Y nosotros, todos, tenemos un muy mal trato con el diferente. Borges lo sintió en carne propia. Borges fue un asterión. La palabra, el unir palabras, el construir historias, lo salva de la cimitarra del mundo. Las palabras tal vez es la persona que más maravillosamente ha usado las palabras y nos dice continuamente que la palabra no alcanza. Entonces, yo quisiera dejarles un pedacito, ese momento en que Borges nos cuenta que él está viendo un mundo, que él está viendo el universo y que no puede ponerlo en palabras. Él está narrando lo que ha visto en el Aleph, que es como si hubiera visto el universo con los ojos de Dios. Y lo dice así: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Álanos de ínsulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Algún equivalente tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen similar, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. Borges ha visto el Aleph, ha visto el mundo, sabe que no puede dar cuenta de él, pero en su obra intenta recoger algo de toda esa grandeza y compartirlo con sus lectores. Por eso le estaremos siempre agradecidos. Igual que yo, a vos y a Adrián por permitirme compartir este momento. Además, lo que has dicho es la invitación para que, bueno, los cursos que vas a dar, y vuelvo a reiterar, además de conocer a Borges, es también la experiencia afectiva que se establece en tus grupos. Y creo que esto es fundamental, que no es solamente conocer a Borges, sino también la experiencia de establecer con otros esa red, ¿no es cierto?, de comunicación, de aprendizaje. Y eso lo haces vos junto con toda la gente, porque no es solo Alicia, eso se hace de todos, ¿eh? Pero creo que es muy importante porque la experiencia que uno tiene de no quedarse solo, no es lo mismo leer solo. Entonces creo que esto también es una invitación
¿no? A lo que vos das muy gentilmente con tu sabiduría y tantos años de leer a Borges, y además que te gusta. Los hijos de Alicia le han hecho un regalo para su cumpleaños, ¿no? Que fue maravilloso, porque bueno, fue un poco, contalo, si querías, porque... El cuarto de Borges, sí, encerrado en un libro, todo el sillón de Borges, Beppo, su bastón, un espejo y los libros esenciales, una pequeña obra de arte. Es como haber encerrado el mar en una caja de fósforos, es haber encerrado una síntesis hermosa, pero sí, que además, digamos, como muy agradecidos, aunque a lo mejor pueden estar cansados a veces, como me pasa a mí con lo mío, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es, como siempre, hay algo nuevo cuando uno lo lee, ¿no? A Borges uno lo puede leer muchas veces y no lo agota. No. Además, hazlo con pasión o cambia de profesión. Y para mí, hablar de Borges es una pasión y dar clases de Borges es una felicidad. Bueno, pero es que si no, no lo podríamos hacer. A veces yo hoy estamos horas y la gente me dice, pero ¿y cómo sacás tanta energía? Claro. Bueno, uno, digamos, se concentra en eso, pero nos gusta. Lo importante es poder disfrutar. Y la experiencia en los grupos de Alicia es muy placentera. Así que muchísimas gracias, porque también es un placer tenerte con nosotros. Adrián piensa lo mismo. Y bueno, gracias. Lo hacemos entre todos. Un abrazo muy fuerte y gracias. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Adrián. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.